Las estrellas brillaban indiferentes a las crecientes tensiones en la Tierra. La humanidad había avanzado hacia el espacio, pero en lugar de unirse con los habitantes de la galaxia, se encontraron en otro conflicto. La Federación Terrestre Unida, liderada por fanáticos militares, estaba presionando con fuerza para la guerra. Una poderosa raza alienígena conocida como los Aranai se interponía en su camino. Seres altos y elegantes conocidos por sus habilidades de combate incomparables y su estricto código guerrero, pero a diferencia de nosotros, estos guerreros alienígenas no ansiaban la guerra. El capitán Ryland Pierce estaba en la sala de guerra de la Federación Terrestre. Sus ojos agudos examinaban los rostros a su alrededor. Los generales y asesores discutían estrategias y hablaban sobre las posiciones de la flota y los planes de batalla, como si las vidas fueran simplemente números en un gráfico. Las entrañas de Pierce se retorcieron. Había visto el desgaste de cerca y nunca fue tan claro como lo hicieron sonar estos estrategas. El capitán Pierce. El general Toback ladró su voz cortando el ruido. Estás liderando el primer ataque contra los arcanos. Tenemos información de que se están concentrando cerca de Proxima Centauri. Necesitamos mostrarles que no daremos marcha atrás. Pierce dudó. Su mente. Corriendo el arcán no había disparado un solo tiro, a pesar de la postura agresiva de la Tierra. ¿Y si no querían esta guerra? ¿Y si la humanidad estaba cometiendo un terrible error, señor? ¿Y si intentamos comunicarnos de nuevo? No entendemos completamente su cultura. Tal vez haya otra manera. La voz de Pierce era firme, pero por dentro sintió el peso de sus palabras. General Toback entrecerró los ojos. Han tenido su oportunidad de hablar, capitán. Si quisieran la paz, no estarían concentrando sus naves. Atacaremos primero. Pierce se tragó sus protestas y asintió, aunque la duda persistía en su mente, mientras la reunión terminaba. Se dirigió al hangar donde su tripulación se estaba preparando para la batalla. No podía quitarse la sensación de que se estaban metiendo en algo mucho más complejo de lo que entendían mientras abordaban la nave. Uno de sus tenientes, Zach Cotes, se le acercó. Capitán, parece preocupado. Yo soy Pierce. Admití que nos estamos precipitando en esto sin entender a nuestro enemigo. Todavía no nos han atacado, pero los estamos tratando como una amenaza. Sara miró pensativo. He leído informes sobre los Aran. Tienen una fuerte tradición de TR guerrero, pero valoran el honor por encima de todo. De lo contrario, tal vez vean nuestras acciones como deshonrosas. Pierce asintió agradecido por su insight. Exactamente eso es lo que me preocupa. Estamos a punto de provocar una guerra con una raza que tal vez ni siquiera quiera una. Horas después se acercaron a la flota Aranai. Las naves alienígenas eran elegantes y esbeltas, flotando como depredadores silenciosos en el vacío del espacio. Los humanos prepararon sus armas y la tensión llenó el aire. La voz de la capitana Sara llegó a través de la calma. Estoy captando una transmisión. Es del arcán. El corazón de Pierce dio un vuelco. Transmítalo. Con una voz tranquila y mesurada, resonó a través de los altavoces humanos. No buscamos la guerra. Estamos listos para defendernos, pero les pedimos que reconsideren sus acciones. La violencia no es el camino que elegimos. Pierce apretó sus puños, sabiendo que este podría ser el momento en que Chang cambiara todo esto. Es capitán Ryland Pierce de la Federación Terrestre Unida. No deseamos un derramamiento de sangre innecesario. ¿Por qué ha reunido su flota después de una pausa? El líder arcanita respondió. Estamos protegiendo nuestras fronteras, han invadido nuestro territorio y han amenazado a nuestra gente. No podemos permanecer inactivos mientras se preparan para la guerra. Pierce intercambió una mirada con Sara, cuya expresión reflejó su propio arcán. Agresores eran defensores. Esto no era una batalla por el dominio, se trataba de supervivencia. Estoy solicitando una reunión, dijo Pierce firmemente, sin armas, solo palabras. Resolvamos esto antes de que se perdan más vidas. Siguió otra pausa, pero esta vez la voz del líder alienígena se suavizó. Muy bien, capitán Pierce, nos encontraremos mientras se preparaban para el encuentro. La mente de H. planteó. Este podría ser el punto de inflexión, una oportunidad para detener la locura antes de que comenzara, pero en el fondo sabía que el mayor desafío estaba por venir. Convencer a los líderes de la humanidad de que la paz era la única victoria verdadera. La tensión en el aire era espesa cuando el capitán Ryland Pierce pisó la superficie elegante de la nave insignia Arcán.
Sus botas hicieron ecos suaves en los pasillos de metal pulido, un marcado contraste con el silencio de los guerreros Aranai que lo escoltaban. Estos guerreros, figuras altas e imponentes con intrincadas armaduras, se movían con un aire de calma y control que a Pierce le resultó inquietante. Había visto incontables soldados se preparan para la guerra, pero ninguno tenía la quietud que tenía el Aran. La tripulación de Pierce, incluido Kaut, lo siguió de cerca. Sus rostros eran ilegibles mientras se adentraban más en territorio alienígena. Se sentía surrealista estar dentro del vientre de la misma nave a la que se les había ordenado atacar. Los humanos llevaban armas de mano, pero Pierce había ordenado que las mantuvieran enfundadas. Esto no era una batalla, era una negociación, en un esfuerzo por evitar el derramamiento de sangre. Entraron en una gran cámara, las paredes adornadas con símbolos que Pierce no pudo descifrar. En el centro había una figura que instantáneamente atrajo su atención: la comandante Leah del Arcán. No se parecía a ningún guerrero que PE hubiera visto antes. Su presencia era imponente, pero había una suavidad en sus ojos, una mirada que hablaba de sabiduría más allá de sus años. «Capitán Raylan Pierce», dijo con voz tranquila pero fuerte. «Bienvenido a mi nave, Pierce», asintió, manteniendo su postura respetuosa. «Comandante Leah, estoy aquí para evitar una guerra». Leah lo estudió por un momento. Sus ojos violetas buscaban en su rostro. «Siento que las intenciones son verdaderas, pero sus líderes hablan de manera diferente. Nos amenazan, nos empujan al borde. No somos un pueblo que busque el conflicto, pero no seremos expulsados de nuestro hogar». Pierce respiró hondo y eligió sus palabras con cuidado. «No negaré que la Federación Terrestre se está preparando para la guerra, pero muchos de nosotros, incluido yo mismo, creemos que es un error. No entendemos a su gente lo suficientemente bien como para tomar estas decisiones. Por eso estoy aquí para cerrar esa brecha». Los ojos de Lyra parpadearon con algo, tal vez sorpresa o incluso respeto, diferente de los demás con los que se han encontrado. La mayoría han sido rápidos en descartarnos como amenazas. Sara dio un paso adelante, su voz firme pero respetuosa. «Comandante, nuestras culturas son muy diferentes, pero hemos leído sobre sus tradiciones guerreras. El honor y la paz son importantes para usted. Creemos que hay un camino a seguir, que no termina en destrucción». Leah miró a los otros guerreros Aranai, que estaban en silencio a su alrededor. Sus palabras hacen eco de nuestras propias esperanzas, pero temo que sus líderes no escuchen la razón. La mente de Pierce corrió. Él sabía que ella tenía razón. Convencer a la Federación de la Tierra de retirarse sería casi imposible. Los generales ansiaban la victoria y veían a los arcanos como una amenaza a su dominio. Pero si los pares podían mostrarles que la guerra no era inevitable, que la paz se podía lograr, tal vez había una posibilidad siempre. «Hay una manera», Pierce dijo acercándose. «Te pido tiempo. Déjame volver con mi gente y presentar. Tu lado, muéstrales que no necesitamos luchar». La mirada de Leah endurecida. «El tiempo es algo que no tenemos en abundancia, capitán. Tus flotas están en nuestras fronteras, y mis guerreros se inquietan». Pierce entendió el peso de sus palabras. La ventana para la paz se estaba cerrando rápidamente, y si no actuaba rápidamente, la guerra que estaba tratando de detener estallaría con toda su fuerza. Miró a Sara, quien asintió en apoyo. «Los convenceré, Pierce. Prometió que los haré entrar en razón». Leah lo estudió por lo que pareció una eternidad antes de que finalmente hablara muy «Bueno, tienes mi palabra de que mantendremos nuestra posición y no dispararemos a menos que nos ataquen, pero si no logras convencer a tus líderes, nos defenderemos con todo lo que tenemos». Pierce asintió aliviado. «Inundándolo, gracias, comandante. No dejaré que esta oportunidad se escape». La reunión concluyó, y mientras Pierce y su tripulación regresaban a su nave, el peso de la tarea lo había agobiado. El arcano le había dado la oportunidad de detener la locura, pero el verdadero desafío radicaba en convencer al liderazgo hambriento de guerra de la humanidad de que retrocedieran mientras se preparaban para el salto de regreso a la Tierra. Sara habló, en voz baja. «¿Crees que lo harán?» «Escucha, Pierce», suspiró mirando fijamente al vacío. «No lo sé, pero tengo que intentarlo.
Los motores de la nave cobraron vida y establecieron rumbo a la Tierra. El tiempo se estaba acabando y con cada segundo que pasaba, la amenaza de guerra se hacía más grande, pero Pierce no estaba listo para rendirse todavía, no. El viaje de regreso a la Tierra fue tenso. El silencio a bordo de la nave cargado de incertidumbre. El capitán Rayland Pierce se sentó. En su silla de mando su mente corría con la gravedad de lo que se avecinaba. Había visto de primera mano la determinación de los guerreros Aranai, y más que eso había visto la esperanza de paz de Leah. Pero convencer al liderazgo de la Tierra de abandonar sus planes de guerra parecía una tarea imposible. Sarah Coates se acercó. Su expresión era una mezcla de determinación y duda. ¿Estás lista para esto? No van a recibir exactamente tú. Propuesta con los brazos abiertos, Pierce la miró el peso de la responsabilidad. Claro, en sus ojos lucharán contra mí en cada paso del camino, pero no puedo dejar que esta guerra suceda sin al menos intentar detenerla. La nave descendió hacia la Tierra, una capital en expansión, una metrópolis de vidrio, torres y tráfico interminable. Cuando aterrizaron en la zona militar, Pierce se tensó. Sabía que los altos mandos de la Federación de la Tierra estaban ansiosos por una guerra que creían que podían ganar fácilmente usando tecnología y números humanos superiores para aplastar a los arcanos. Pierce y su tripulación fueron escoltados a través de los imponentes salones de la sede de la Federación. Sus pasos resonaban en los pisos de mármol. La sala de reuniones era enorme, fría y llena de una sensación de inminente. Alrededor de la enorme mesa de conferencias estaban sentados los líderes militares más poderosos de la Tierra, incluido el general Jackson Trent, un hombre cuya reputación de eficiencia despiadada era bien conocida por su enfoque centrado en los pares. Trent ni siquiera levantó la vista de la pantalla holográfica que flotaba sobre la mesa. Capitán Pierce, confío en que su misión haya sido exitosa. ¿Reunió suficiente información sobre las defensas de los arcanos? Pierce respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza. General, tenemos que hablar. Esta guerra no tiene por qué suceder. Eso llamó la atención de Trent. Sus ojos penetrantes se dirigieron bruscamente hacia Pierce, entrecerrando los ojos. Disculpe, capitán. Pierce se mantuvo firme. Me reuní con los líderes Aranai. No quieren la guerra, están preparados para defenderse, pero si nos retiramos, ellos también lo harán. Hay lugar para la negociación. La sala quedó en silencio. La tensión palpable. Trent se levantó lentamente de su asiento, su amplia figura elevándose. Sobre la mesa negociación con el capitán Arcano, han estado expandiendo su territorio sin control durante años. Son una amenaza para nuestros intereses y ahora han cruzado una línea. No nos han atacado. Pierce argumentó con voz firme. Solo quieren defender su hogar. Somos los que los empujamos al borde. Los ojos de Trent se oscurecieron sus pacientes. Agotamiento, capitán. Su trabajo era evaluar sus capacidades, no. Abogar por la paz los Arandai. Son guerreros criados para la batalla, no. Entienden nada más que fuerza. Pierce sacudió la cabeza, la frustración burbujeando a la superficie. Eso no es verdad. Valoran el honor, respetan la paz, si se la ofrecemos. Te lo digo, general, podemos detener esto. Antes de que sea demasiado tarde, Trent golpeó el puño contra la mesa haciendo que varios oficiales saltaran lo suficiente. No subimos. A la cima de la galaxia encogiéndose ante amenazas alienígenas, tenemos la potencia de fuego para acabar con ellos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. El Consejo ya ha aprobado el plan de ataque. ¿Estás con nosotros o no? A Pierce se le hundió el estómago. Había temido esto, la falta de voluntad para escuchar el entusiasmo por un conflicto que no tenía por qué ocurrir. Podía sentir la tensión de Sarah a su lado y sabía que estaba lista para respaldarlo. No importa el costo, no volví aquí para vernos cometer el mayor error en la historia humana. Pierce dijo en voz baja pero resuelto. Tenemos una oportunidad de evitar la guerra para trabajar. Con los arcanos en lugar de contra ellos, si atacamos ahora solo crearemos más enemigos. La mirada de Trent se endureció como hielo. Suenas como un cobarde. Pierce, tal vez, no estás hecho para esta pelea. Después de todo, las manos de Pierce se apretaron a sus costados, pero se obligó a sí mismo a mantener la calma. Si creer en la paz me convierte en un cobarde, entonces que así sea. Pero no me quedaré de brazos cruzados.
y dejaré que se destruyan vidas inocentes. La habitación quedó en silencio una vez más. El peso del desafío de Pierce quedó suspendido en el aire. Finalmente, Trent habló con voz fría y definitiva. Estás relevado del mando, capitán. Encontraré a alguien que esté dispuesto a llevar a cabo la misión. Pierce no se inmutó. Había esperado esto. Puedes relevarme del mando, general, pero no puedes impedirme que luche por lo que es correcto. Trent se encogió con desdén. Sácalo de aquí. Dos guardias se acercaron a Pierce, pero antes de que pudieran llevárselo, Sarah dio un paso adelante. Aún no hemos terminado. El general Trent la miró sorprendido por el desafío. Teniente, los abrigos no hacen que esto sea más difícil de lo que tiene que ser. Sarah se mantuvo firme. Su voz era firme. No se trata de ser duro, se trata de hacer lo correcto. Si sigues adelante con esta guerra, te arrepentirás. Pierce le dio un pequeño asentimiento de agradecimiento mientras los guardias finalmente los escoltaban fuera de la habitación mientras caminaban por los pasillos. Pierce podía sentir el peso del fracaso presionándolo. Había tratado de detener la guerra, pero los líderes de la Tierra eran demasiado ciegos para ver más allá de sus propias ambiciones, pero él no se rendiría todavía. No cuando dejaron la sede. Pierce se volvió hacia Sarah. Necesitamos llegar a otros, las personas. Vivirán que quieren la paz tanto como nosotros. Sarah asintió. Conozco algunos contactos en los núcleos diplomáticos. Encontraremos la manera. Pierce miró al cielo, las estrellas distantes, parpadeando a través de las nubes. El tiempo se estaba acabando, pero aún había un rayo de esperanza. Tenemos que perforar, dijo en voz baja, porque si no lo hacemos, esta galaxia arderá. El capitán Pierce y Sarah Kutz dejaron la sede de la Federación con una mezcla de ira y determinación en sus corazones. Los líderes de la Tierra estaban resueltos en sus planes para la guerra, pero Pierce sabía que tenía que haber otros que escucharan. Aquellos que valoraban la paz sobre la conquista mientras la lanzadera despegaba de la extensa capital. El peso de su misión era claro para detener una guerra galáctica. Necesitarían reunir apoyo de los lugares más improbables. Los motores de la lanzadera zumbaban mientras Sarah lo guió hacia un lugar apartado lejos de los ojos vigilantes del complejo militar de la Tierra. No podemos hacer esto solos, dijo, rompiendo el silencio. Pierce asintió su mente. Ya estaba pensando en las posibilidades. Necesitaremos aliados, gente, que todavía crea en la diplomacia. Ya me comuniqué con algunos contactos. Sarah continuó mirando a Pierce. Todavía hay diplomáticos en la Federación, que están en contra de la guerra, pero tienen miedo de hablar. Tenemos que convencerlos de que se unan a nosotros. El transbordador descendió en una zona de aterrizaje oculta, un área boscosa, lejos de las bulliciosas ciudades de la Tierra. Mientras desembarcaban, una figura emergió de las sombras vestida de civil, sus ojos agudos y su postura aún insinuaba un pasado militar. Capitán Pierce saludó, su voz baja pero firme. Soy la embajadora Ahara Rías. Sarah me contó lo que pasó. Pierce extendió su mano, embajador. Gracias por reunirse con nosotros. No tenemos mucho tiempo. Rey estrechó su mano, su expresión seria. Estoy de acuerdo. El Consejo está avanzando con la guerra y cualquier disenso está siendo silenciado. Pero hay quienes dentro de las cortes diplomáticas todavía creen en encontrar una solución pacífica. Solo debemos tener cuidado. Pierce miró a su alrededor cauteloso de espías o vigilancia. ¿Cuántos están con nosotros? Un puñado, pero son influyentes. Rice respondió llevándolos hacia un pequeño búnker escondido debajo de los árboles. Hemos estado reuniendo inteligencia tratando de entender las verdaderas motivaciones detrás de la guerra. No se trata solo de territorio. Pierce, hay más que eso. El grupo entró al búnker. Sus paredes estaban alineadas con pantallas que mostraban mapas e interceptaciones de comunicaciones. Varias personas ya estaban allí estudiando documentos y datos tácticos. Rice hizo un gesto hacia las pantallas. Hemos interceptado comunicaciones entre los altos mandos de la Federación. No solo se están preparando para la guerra con los arcanos. Están planeando una expansión galáctica a gran escala. No se trata de defensa, se trata de dominación. El estómago de Pierce se retorció. Había sospechado eso, pero al escucharlo, confirmado, lo hizo aún más real. Así que la guerra con los Aranai es solo el comienzo. Bria asintió con tristeza. Exactamente.
Quieren usar a los Aranai como un trampolín, una forma de reunir apoyo humano para una expansión más agresiva. Si incontables otras especies quedarán atrapadas en el fuego cruzado. Pierce se pasó una mano por el cabello tratando de procesar la enormidad de la situación. Entonces tenemos que actuar rápido. Si podemos exponer esto, tal vez podamos poner a la opinión pública en contra de la guerra. Sarah, que había estado estudiando los datos, buscó información. ¿Qué pasa con los arcanos? No podemos pelear esta batalla solos. Si saben lo que viene, tal vez estén dispuestos a trabajar con nosotros. Reyes dudó. Los Aranai son guerreros. Capitán, están orgullosos. ¿Y ellos? No confían fácilmente. Pero si puedes convencer a sus líderes de que el ejército de la Tierra no se detendrá en una sola guerra, ellos podrían estar dispuestos a considerar una alianza. Pierce se enderezó, un rayo de esperanza chispeando en su pecho. Necesitamos hablar con Iria otra vez. Ella es nuestra mejor oportunidad de llegar al liderazgo arcano. Reid frunció el ceño. No será fácil. La Federación está monitoreando todos los canales de comunicación de la comunidad. Si descubren que estás tratando de hacer contacto con el arcano, te arrestarán por traición. Correré ese riesgo, dijo Pierce sin dudarlo. Esto es más grande que cualquiera de nosotros. Si no detenemos esta guerra, la galaxia entera sufrirá. Rice lo estudió por un momento y luego asintió. El rango es seguro, línea. Pero tenga cuidado, capitán. Está caminando por un camino peligroso. Más tarde esa noche, en el búnker oscuro, Pierce se sentó frente a una consola de comunicación, esperando que la conexión se transmitiera. El aire estaba denso de tensión, mientras Sarah estaba parada cerca observando cualquier signo de interferencia. Finalmente, la pantalla parpadeó y el rostro familiar de Iria apareció. Su expresión era tranquila, pero había un dejo de curiosidad en sus ojos brillantes. El capitán Pierce saludó a Lyra, con voz firme. No esperaba saber de ti tan pronto. Pronto, Lyra, no tengo mucho tiempo. Pierce dijo inclinándose hacia adelante. Las cosas se han intensificado en la Tierra. La Federación no solo está planeando una guerra con los Arcan, están planeando expandir su control a través de la galaxia. Esto se trata de algo más que tu gente. Lia frunció el ceño. Estás diciendo que ellos tienen la intención de conquistar otras especies también. Pierre asintió. Sí, si no los detenemos, ahora tu mundo no será el único amenazado. Necesitamos tu ayuda, Laria. Sé que los Arcan valoran el honor y la fuerza, pero esta guerra tampoco traerá nada. Solo traerá destrucción. Laria se quedó en silencio por un momento. Entrecerró los ojos mientras consideraba sus palabras. Finalmente, habló con tono serio. Los Aran no confían fácilmente. Capitán, pero si lo que dices es verdad, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la galaxia se arroja al caos. Hablaré con el Consejo de Ancianos, pero sepan esto. Si aceptamos una alianza, esperamos que la humanidad cumpla con su palabra. El corazón de Pierce se alegró. Tienes mi palabra, Lia. Queremos paz, no conquista. Lia asintió levemente. Me pondré en contacto contigo una vez que haya hablado con el Consejo. Pero prepárate, Capitán Arcano. No tomes esos asuntos a la ligera. La pantalla se oscureció y Pierce se reclinó en su silla dejando escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba sosteniendo. Sarah se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y preocupación. ¿Crees que estarán de acuerdo? Pierce, no lo sé, pero al menos hemos plantado la semilla. Ahora solo tenemos que esperar que crezca. Rice entró en la habitación con una expresión sombría en su rostro. ¿Hiciste contacto? Pierce asintió. Lyri va a hablar con su liderazgo. Si podemos conseguir a los Aranei de nuestro lado, podría ser suficiente para cambiar el rumbo. Rey se cruzó de brazos. Esperemos que así sea, porque si la Federación descubre lo que estamos haciendo, todos seremos marcados como traidores. Pierce miró las estrellas a través de la pequeña ventana del búnker. Su mente se llenó con el peso de la misión por delante. Detendremos esta guerra, dijo en voz baja. Más para sí mismo que para cualquier otra persona. Tenemos que hacerlo. Los días que siguieron fueron tensos. Cada momento se sintió como una cuenta regresiva para el inevitable conflicto entre la Tierra y el Capitán Arcano. Pierce, Sarah y el embajador Rice
trabajaron incansablemente coordinando las comunicaciones de cobertura, recopilando inteligencia y preparándose para lo que parecía una batalla cuesta arriba para detener la guerra. La atmósfera en el búnker oculto se volvía más cargada con cada día que pasaba. La Federación se movía rápido, finalizando sus planes para el primer ataque contra los arcanos. Con cada informe que llegaba, se hacía más claro que la sed de conquista de la Federación no iba a ser fácilmente saciada. Pierce caminaba de un lado a otro del búnker, sintiendo el peso del tiempo escabullirse. ¿Qué está tardando tanto? Murmuró más para sí mismo que para cualquiera en la habitación. Sarah levantó la vista de su consola. Sus dedos se detuvieron sobre las teclas. Hemos hecho todo lo que pudimos. Ahora está en manos de Leah Rice, apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Observó a Pierce de cerca. Los Aranai son guerreros, capitán. No se apresuran a tomar decisiones a la ligera, especialmente cuando se trata de asuntos de confianza. Justo cuando Pierus estaba a punto de responder un suave, el timbre resonó en el búnker. La consola de comunicación se iluminó indicando un mensaje entrante. Sarah se movió rápidamente abriendo el canal. La pantalla parpadeó y el rostro de Lyra apareció una vez más, pero esta vez su expresión era más seria, más resuelta. El capitán Pierce saludó a Lyra con voz firme. He hablado con el Consejo de Ancianos. Han considerado sus palabras con cuidado. El corazón de Pierce latía con fuerza en su pecho mientras esperaba sus siguientes palabras. El Consejo estuvo de acuerdo. Lyra continuó. Los Aranai no participarán en una guerra de conquista. Si las verdaderas intenciones de la Federación son las que ha descrito, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras la galaxia arde. Sin embargo, agregó entrecerrando los ojos, los Aranai no se limitan a tomar partido. Actuaremos solo para proteger a los nuestros y la paz de la galaxia. Si no logra detener a su gente, nos defenderemos con todo lo que tenemos. Pierce sintió una oleada de alivio, pero también entendió la gravedad de la situación. Entiendo, Leah. Gracias. No permitiremos que llegue a eso. Leah asintió bruscamente. La flota Aranai permanecerá. En espera, si necesita nuestra ayuda, contáctenos directamente, pero sepa esto, sí. La Tierra dispara el primer tiro. Le responderemos de la misma manera. La pantalla se oscureció. Una vez más, dejando la habitación en silencio, Pierce se giró para mirar a Rhys y Sarah. Ambos tenían expresiones de optimismo cauteloso. Tenemos su apoyo, dijo Pierre, las palabras finalmente calando. Ahora solo tenemos que detener a la Federación. De comenzar la guerra, Ray dio un paso adelante con el ceño fruncido y luchó. No será fácil. El ejército de la Federación está listo para atacar. Han pintado a los arcanos como una amenaza inmediata y no se rendirán sin luchar. Pierce apretó sus puños. Entonces tenemos que darles una razón para que se den por vencidos. El cuartel general militar de la Federación estaba lleno de actividad. Los comandantes gritaban órdenes y los soldados se preparaban para la batalla inminente. Los líderes de la Tierra se habían convencido a sí mismos y al público de que los arcanos eran una amenaza que necesitaba ser aplastada. Y ahora no había vuelta atrás. El capitán Pierce, Sarah y el embajador se abrieron paso hasta el corazón del ejército complejo bajo el pretexto de asistir a una reunión informativa de estrategia final. Su plan era arriesgado, casi imprudente, pero era su única oportunidad que necesitábamos para llegar a la sala de comando central, susurró Sarah mientras se movían por los bulliciosos pasillos. Allí es donde se envían las órdenes de ataque. Ray asintió con la cabeza, sus ojos escaneando sus alrededores. Una vez que estemos dentro, retrasaré los sistemas de comunicación que nos darán tiempo para difundir la verdad. Pierce sabía lo que estaba en juego si los atrapaban. Los tildarían de comerciantes, pero también sabía que si no actuaban millones, sino miles de millones de vidas en toda la galaxia se perderían en una guerra sin sentido. Llegaron a la sala de mando donde los principales oficiales militares de la Tierra estaban reunidos preparándose para dar la orden de lanzar el primer ataque. El corazón de Pierce se aceleró cuando se deslizaron en la habitación sin ser notados entre el caos. Rice se trasladó a la consola de comunicaciones mientras Sarah vigilaba, mientras Ray comenzaba su trabajo. Pierre dio un paso adelante tomando una respiración profunda. Sabía lo que tenía que hacer. Detenerse.
La voz de Pierce se movió a través de la sala de mando. La sala quedó en silencio y todos los ojos se volvieron hacia él. General Vázquez, el líder militar de línea dura, miró a Pierce desde la consola central. Capitán Pierce, ¿qué significa esto? Pierce se mantuvo erguido encontrando la mirada de Vázquez. No puedes lanzar ese ataque. General, comenzará una guerra que devastará no solo la Tierra, sino toda la galaxia. Los ojos de Vázquez estrechado. Hemos hablado de esto, capitán. Los Aranai son una amenaza y debemos actuar antes de que nos ataquen. Primero van a atacarnos. Pierce contraatacó. No quieren guerra, pero si disparas ese primer tiro ellos responderán con fuerza abrumadora y la Tierra será la que sufra. La expresión de Vázquez se oscureció. Estás hablando. Traición. Pierce. Pierce no se inmutó. No estoy diciendo la verdad, la guerra de la Federación. No se trata de defensa, se trata de conquista. He visto las órdenes, general. Se trata de expandir nuestro territorio, de dominar a otras especies, pero eso no es lo que somos. Somos mejores. Que esto, los murmullos se extendieron por la habitación mientras algunos de los oficiales intercambiaban miradas inciertas. El rostro de Vázquez se retorció de ira, pero antes de que pudiera responder, la consola central emitió un pitido señalando una transmisión entrante. Rice lo había hecho, retrasó las órdenes de ataque. Escúchame, dijo Pierce, su voz elevándose con urgencia. Si seguimos con esto, millones morirán. Tenemos la oportunidad de detenerlo ahora mismo. Los arcanos están dispuestos a hablar. Quieren la paz al igual que nosotros. No tenemos que ser los agresores. Vázquez parecía listo para explotar, pero antes de que pudiera dar una orden, una voz familiar llenó la habitación. Esta es Iria de los Arcanos. La transmisión cobró vida. Estamos listos para defender a nuestra gente, pero no buscamos la guerra. Si la Tierra elige la paz, nos encontraremos contigo. En la mesa de negociaciones, la habitación quedó en un silencio sordo. El peso de las palabras de Iria flotó en el aire desafiando la narrativa que la Federación había estado impulsando. Pierce dio un paso adelante. Allí están dispuestos a hablar. Podemos terminar esto antes de que comience. Basit miró fijamente a Pierce. Su rostro era una máscara de furia, pero los otros oficiales ya no estaban parados con él. Uno por uno bajaron sus armas. Sus rostros se llenaron de incertidumbre. Después de lo que pareció una eternidad, Baz dejó escapar un gruñido bajo. Estás cometiendo un error, Pierce, tal vez. Pierce respondió. De pie, pero es el error correcto. En los días que siguieron, comenzaron las negociaciones de paz entre la Tierra y los Arcanos. ¿En serio? Lyra y el capitán Pierce se sentaron uno frente al otro en la mesa representantes, de ambos lados trabajando juntos para redactar términos que asegurarían una paz duradera entre sus especies. No fue fácil. Todavía había quienes en la Tierra creían que la guerra era inevitable y algunos dentro de las filas arcanas que dudaban de las intenciones de la humanidad, pero la base se había establecido con cada reunión, cada conversación. La posibilidad de un futuro pacífico se hizo más fuerte. El capitán Pierce estaba de pie en los escalones del edificio del Consejo de la Federación, observando cómo representantes de toda la galaxia se reunían para presenciar la firma del acuerdo de paz. Lo hiciste, dijo Sara de pie junto a él. Nosotros él lo hizo, escucha. Corrigió una leve sonrisa en su rostro. Lyra se acercó, sus ojos penetrantes llenos de un respeto silencioso. Mantuviste tu palabra. El capitán Pierce asintió. Tú también cuando se firmó el acuerdo de paz. El peso de lo que habían logrado se apoderó de ellos. Habían detenido una guerra antes de que pudiera comenzar. Habían forjado una alianza que podría cambiar el curso de la galaxia por primera vez en mucho tiempo. Pierce sintió esperanza por el futuro.